humano. Bienvenido a un corto documental de Marginal Media. Putin dice y repite muchas mentiras intentando justificar lo injustificable, su brutal invasión de Ucrania. La más grosera de todas estas mentiras probablemente sea la de que sus tropas están en el país para desnazificar Ucrania. ¿Qué se supone significa esa palabra, desnazificar? ¿Limpiar Ucrania de nazis? ¿Por qué no empieza entonces por los de su propio país? Yo pensaba que una mentira tan burda no tardaría en caer por su propio peso. Pero me equivoqué. He tenido que ver de nuevo nuestro vídeo El poder de la mentira para constatar que sí, que la mentira, cuanto más grande, más efectiva es. De otra manera, no se entiende que a estas alturas de la guerra aún haya tantos de vosotros apoyando a Putin con esto de la desnazificación. ¿Hay nazis en Ucrania? Pues sí los hay, claro. Por desgracia, los hay, como en toda Europa, incluida Rusia. Están los voluntarios del batallón Azov y de Pravý Sektor, conocidos por mostrar en algunas imágenes esvásticas y homenajear al ultranacionalista Step Bandera en las fuerzas armadas ucranianas durante la guerra del Donbass. El líder de este último grupo, Dmytro Yaros, fue nombrado asesor del comandante en jefe ucranio, Valery Zaluzhnyi, en noviembre de 2021, en pleno rearme ruso. Estos son los nazis ucranianos. Y para de contar, ¿justifica eso la invasión de Ucrania? Por supuesto que no. Como a todos aquellos de ustedes que piensan que la existencia de unos neonazis es excusa suficiente para invadir y destrozar todo un país, a mí no me vale ya de nada argumentarles que Zelensky es judío, que Putin le reconoció como presidente tan pronto ganó la última elección, a pesar de ahora llamar a su gobierno régimen pronazi, que en esa elección, las legislativas de 2019, su partido logró una mayoría de 254 escaños, mientras que la formación de ultraderecha Svoboda, protagonista de las acusaciones de extremismo en los sucesos de Maidán de 2014, solo obtuvo uno de los 450 escaños de la Rada. Así es, la extrema derecha ucraniana recibió solo el 2% de los votos en las elecciones parlamentarias de Ucrania de 2019, mucho menos que la extrema derecha de la mayor parte de Europa, que Zelensky y su gobierno se esfuerzan en tareas como proteger a las minorías tártaras en Crimea o a las personas LGBTQ que en Rusia son objeto de una brutal persecución. Digo que como nada de estos argumentos sirven para sacar de su miopía a aquellos de ustedes que desayunan, comen y cenan con el cuentito de la desnazificación de Putin, pues para ellos va este vídeo. Un repaso al amorío que Putin tiene con sus nazis. Los orígenes de este amorío se remontan a finales de la década de 1990, cuando Rusia se vio sacudida por una ola de violencia racista cometida por bandas neonazis de cabezas rapadas. Después del acceso de Putin a la presidencia en 2000, su régimen explotó esta situación de dos maneras. En primer lugar, utilizó la amenaza neonazi para justificar la adopción de legislación contra el extremismo, una demanda de larga duración de algunos liberales rusos. En última instancia, esta legislación se utilizaría para enjuiciar a los demócratas rusos. En segundo lugar, el Kremlin lanzó el nacionalismo dirigido, un intento de cooptar y movilizar a los militantes nacionalistas radicales, incluidos los neonazis, como contrapeso a una emergente coalición anti-Putin de demócratas y radicales de izquierda. Moving Together, una organización juvenil a favor de Putin conocida por su campaña contra la literatura posmodernista,
dio el primer paso al acercarse a OB88, la pandilla de cabezas rapadas más poderosa de Rusia. Esta cooperación se expandió después de la Revolución Naranja de Ucrania en 2004. Para aislar a Rusia del contagio de protestas a favor de la democracia, el Kremlin transformó Moving Together en un proyecto más ambicioso llamado Nashi, o Nuestro. Como parte de sus preparativos para enfrentar un posible levantamiento democrático en Rusia, Nashi reclutó a miembros de pandillas de fútbol, cuya subcultura se mezclaba con la clandestinidad neonazi. Durante 2005, los matones de Nashi organizaron una serie de redadas en grupos juveniles anti-Putin. El ataque más violento, que dejó en el hospital a 4 activistas de izquierda, se saldó con la detención de los agresores. Fueron liberados después de una visita a la estación de policía de Nikita Ivanov, el funcionario del Kremlin que supervisó las organizaciones juveniles leales al régimen. El escándalo resultante provocó una reconfiguración del nacionalismo dirigido. Si bien Nashi se distanció de las pandillas de fútbol, sus militantes radicales emigraron a 2 representantes rivales del Kremlin, el grupo nacionalista Rusia Joven y el grupo anti-inmigración Locals. Estas organizaciones se convirtieron en puentes entre la subcultura neonazi y el Kremlin. De ellas surgió un movimiento neonazi a favor de Putin. En 2008-9, el Kremlin se vio amenazado por los esfuerzos del activista de la oposición rusa, Alexei Navalny, para construir una coalición anti-Putin de demócratas y nacionalistas radicales en Rusia. En respuesta, el Kremlin comenzó a trabajar con Ruski Obraz, Imagen Rusa, o RO para abreviar, un grupo neonazi incondicional mejor conocido por su revista y su banda Hook from the Right. Con la ayuda de los supervisores del Kremlin, RO atacó a los nacionalistas que estaban abandonando la subcultura skinhead por la coalición anti-Putin de Navalny. A cambio, a RO se le otorgó acceso privilegiado a espacios públicos y a los medios de comunicación. Sus líderes mantuvieron debates públicos televisados con funcionarios estatales y colaboraron abiertamente con Maxim Mishenko, miembro del parlamento del partido gobernante. RO hasta llegó a organizar un concierto de la infame banda neonazi Kolovrat en la plaza Bolotnaya de Moscú, al ladito del Kremlin. El problema para el Kremlin era que el líder de RO, Ilya Goryashev, era un ferviente partidario de la clandestinidad neonazi, los skinheads que cometieron cientos de asesinatos racistas en la segunda mitad de la década de 2000. Las autoridades hicieron la vista gorda cuando RO produjo un documental en internet de 2 horas titulado Resistencia Rusa, que celebraba a estos asesinos como héroes patrióticos y llamaba a la lucha armada. Pero no pudieron ignorar el arresto por cargos de asesinato de Nikita Tikhonov, un ex cabeza rapada y cofundador de RO. Tikhonov era líder de Born, organización de lucha de los nacionalistas rusos, un grupo terrorista que cometió una serie de asesinatos de figuras públicas y militantes antifa. Entre las víctimas se encontraban el renombrado abogado de derechos humanos Stanislav Markelov y la periodista Anastasia Baburova. Tikhonov fue condenado por sus asesinatos en 2011. La investigación policial reveló que Goryashev consideraba a Born y RO como las plataformas políticas y armadas de una insurgencia neonazi, siguiendo el modelo del IRA y el Sinn Féin en Irlanda e Irlanda del Norte. Las pruebas judiciales muestran que mientras Goryashev informaba a sus supervisores en el Kremlin, también asesoraba a Tikhonov sobre la elección de las víctimas del asesinato. Goryashev fue declarado culpable en 2015 de ordenar el asesinato de numerosas personas, incluido Markelov. La publicidad adversa arruinó las carreras de algunos de los promotores nazis del Kremlin, pero los veteranos de RO florecieron en las instituciones de propaganda del régimen cada vez más autocrático de Putin. Una de estos es Anna Triga, que trabajaba para la Agencia de Investigación de Internet, la fábrica de troleos que interfirió en las elecciones presidenciales estadounidenses de
de 2016 y trató de fomentar el odio antimusulmán aquí, en Australia. Otro es Andrei Galyutin, editor del sitio web Readus, una importante plataforma del nacionalismo ruso pro-Putin. Y luego están los neonazis involucrados directamente en el ataque de Rusia contra Ucrania. En 2014, Alexander Matyusin, de RO, ayudó a aterrorizar a los partidarios del Estado ucraniano en Donetsk en vísperas de que Putin iniciase la guerra en el este de Ucrania. Luego pasó a convertirse en un importante comandante de campo. Hoy, Dmitry Steshin, de RO, un célebre corresponsal de guerra de un tabloide de circulación masiva, difunde mentiras que culpan a las operaciones de bandera falsa ucranianas por las atrocidades cometidas por las fuerzas rusas. El Kremlin cultiva neonazis y los promueve en Occidente. Algunos han amplificado las teorías de conspiración antioccidentales como expertos en RT, el canal de propaganda de televisión por cable del Kremlin. Otros han servido al Kremlin como monitores que aplauden la realización de elecciones fraudulentas. Mientras tanto, Rinaldo Nazzaro, un estadounidense, ha estado dirigiendo discretamente The Base, la organización terrorista neonazi internacional, desde un apartamento en San Petersburgo. En resumen, que Putin habla de desnazificar otro país cuando mantiene un amorío con los nazis de su país a los que usa para sus propios intereses políticos. Es una estrategia arriesgada, pero no irracional, a diferencia de los nacionalistas mayoritarios que tienden a apoyar la idea de elecciones libres. Los neonazis rechazan las instituciones democráticas y la idea misma de la igualdad humana. Para alguien como Putin, que ha desmantelado la democracia y construido un régimen autoritario en Rusia, los nazis son sus cómplices ideales. No parece que Putin esté muy por la labor de desnazificar su propio país. Hasta la próxima, la paz.